Samuel, capítulo 21, versículo 15. Segunda de Samuel 21, 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendiendo David y sus siervos con él, pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Padre, gracias por tu palabra, porque hoy, Señor, tú hablarás a nuestro espíritu, de espíritu a espíritu, esa palabra revelada que necesitamos escuchar. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma en su lugar. Qué bueno estar aquí esta mañana, qué bueno es vernos. La última reunión del 2023. ¿Cuántos pueden decir, Dios ha sido fiel? Amén. O sea, a pesar de todo lo que hemos peleado este año, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, podemos decir, Dios ha sido fiel, porque estamos aquí, porque Él nos ha sostenido, porque Él ha estado con nosotros. Yo veo a Jesús gritando con nosotros en una victoria, y veo a Jesús sentado a un lado de nosotros cuando hemos llorado. Así es Dios. Y preguntándole al Señor, como cada año, Señor, ¿cuál es la palabra rema para este año? Iglesia David necesita una palabra rema, una palabra que nos dé el rumbo hacia dónde vamos este 2024. ¿Cómo entender un poquito más? Porque ¿cuántos les gusta andar a ciegas? No, o sea, cuando está oscuro prendemos la luz, buscamos dónde está la luz para prender, para no andar a ciegas. Y es lo mismo que pasa, necesitamos una palabra, una guía hacia dónde vamos para más o menos empezar a entender el rumbo que está tomando nuestra vida. Y Dios me hablaba acerca de que este año va a ser un año donde dejaremos de brillar para alumbrar. Hay una diferencia entre brillar y hay una diferencia entre alumbrar. Brillar tiene que ver conmigo, con lo que yo logro, con lo que yo soy, con lo que yo puedo hacer. Yo brillo para que me vean. Alumbrar significa ayudar a otros a que puedan ver la luz, ayudar a otros en el camino. Y me daba esta escritura, yo quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Jesús, hablando a la gente que estaba ahí, a los que lo seguían, le dijo a sus discípulos: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y alumbre cómo se obedece a Dios, y les dice, hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios el Padre de ustedes que está en el cielo. Cuando nosotros venimos a Jesús, Dios pone una luz en nuestra vida y lo hace con la idea de que nosotros alumbremos a otros, de que la gente pueda ver esa luz y ser guiados hacia el camino que lleva a Jesús. Esa es la idea. Dice que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la cama, o la esconde, o le pone un trapo encima, la pone en alto para que alumbre toda la casa. Y nosotros somos esas lámparas. El versículo que acabamos de leer, cuando dice
que David, que sus hombres le dicen: nunca más salgas a la guerra, no sea que se apague la lámpara de Israel, no sea que dejes de alumbrarnos el camino que debemos seguir. ¿Cómo es posible que le dijeran a David que era una lámpara? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que tú y yo, que hemos fracasado, que nuestra vida no es así como, ¡ay! Como las Kardashian, ¿verdad? Que ¡ay! Que todo perfecto y que ¡ay! ¡Qué padre! Que claro que no, ¿verdad? Pero la gente de repente dice: ¡ay! ¿Cómo quisiera, verdad? Y Dios me hablaba esto y me decía: este año yo los voy a poner en alto. Viene una promoción, un crecimiento personal, donde Dios te pondrá en alto para que otros puedan ver. Específicamente Dios te va a posicionar en lugares en los cuales no estabas, en las esferas de gobierno de diferentes áreas, de un lugar más prominente para que otros puedan ver y ser alumbrados a través de tu vida. Pero tú y yo podemos decir esta mañana, pero mi vida es un fracaso. O sea, ¿cómo puedo inspirar a otros si he pasado tantas cosas y tanto que, pues la neta, no soy la persona más inspiradora? Creo que ahí Dios tendría que buscar a alguien más. ¿Cuántos de repente pudieran pensar de esa manera? Y dice la Escritura que el pueblo de Israel consideraba a David como una lámpara, como alguien que alumbraba. Y si tú y yo vemos, David humanamente era un fracaso. Era un fracaso. O sea, la primera esposa se lo va, se la dan a otro. Y luego la toma él a fuerzas, y luego ella estaba con un corazón sumamente herido, lastimado, y luego se separan y nunca más se vuelve a saber de Mical. Sus hijos se matan entre sí, se deshonran entre sí. Sus hijos se sublevan ante el trono, lo hacen huir a David del trono, lo hacen salir corriendo. Su familia se acaba, su familia es una familia disfuncional, es una familia donde no hay armonía, sino que hay guerra. Vemos que a uno de sus mejores hombres, de los valientes de David, Urías, el mismo David lo manda a matar. Y tú y yo podemos decir: no, o sea, ¿cómo iba a ser la lámpara? Bueno, lo que para ti, para mí, es un fracaso, para Dios no lo es. Y quiero que entiendas esto. Lo que tú y yo hemos venido viviendo todo este tiempo, todo lo que hemos aprendido, los lugares donde hemos estado, ha sido una enseñanza, de tal manera que ahora Dios pueda ponernos en un lugar donde alumbre nuestro testimonio, donde alumbremos a otros. El mundo está cargado de dolor. Si tú sales y te vas a una plaza y te sientas y ves a la gente comprando y todo, vele sus ojos y te darás cuenta que hay dolor en el corazón, que ni siquiera un regalo, ni siquiera un viaje puede satisfacer o sanar el dolor, lo puede hacer que se olvide por un momento. El mundo está en tinieblas, el mundo está sufriendo, y este es el tiempo, esta es la temporada donde la iglesia tiene que alumbrar a otros, no brillar. No podemos vivir brillando, todos véanme. No, tenemos que alumbrar. Mira, yo estuve ahí y hubo dolor en mi corazón, hubo esto, pero Jesús hizo esto. Pero Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de oportunidades, y la esperanza que alumbra nuestra vida a otros no tiene ningún precio. El mundo vive sin esperanza. Y hemos venido hablando cuán importante es tener esperanza en medio de los días grises, poder ver un rayo de luz y decir: wow. Te voy a poner el ejemplo de Pablo, el gran apóstol Pablo. No hubo hombre en el Nuevo Testamento que impactara más al mundo que Pablo. Ni Juan, ni Pedro, ni Jacobo, el hermano del Señor, ni Esteban, ninguno tuvo el impacto que el apóstol Pablo tuvo en el mundo.
sus cartas, su testimonio, lo que él declaraba, la revelación que él tenía. Sin embargo, él decía, yo soy un abortivo. O sea, ahí yo nací nomás. Y podríamos pensar, ¿por qué no estaba Pablo en el equipo de los 12? Que hayan dado con Jesús. Si eso hizo sin conocer a Jesús, imagínate que fuera uno de los 12 que estuviera ahí con Pedro, en lugar de Judas, lo hubieran puesto a Pablo, no sé, en lugar de Mateo, otros que ni siquiera se vuelven a mencionar en la Escritura. ¿Por qué? Filipenses nos da un rayo de luz acerca de todo esto, y habla el apóstol Pablo y dice, mira, si hay alguien que se pueda aquí poner chido y decir, yo aquí lo sé más que todos y yo soy más fregón que todos, soy yo. Y empieza a dar una lista. Dice que él es hebreo judío de nacimiento, o sea, del pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín. Pero también tenía la nacionalidad, doble nacionalidad, también era romano por su padre. Cualquiera de nosotros podía haber dicho, híjole, pues su mamá era cristiana, ¿verdad? Su mamá era del pueblo de Dios, se casó con un inconverso, qué mala onda. Imagínate un inconverso, todo lo que vivió Pablo, experimentar a un hombre sin temor a Dios, etcétera, etcétera. Pero para Dios era importante que Pablo tuviera una doble nacionalidad. Así que para lo que los religiosos era un fracaso, para Dios no. Un padre que no era del pueblo de Dios era parte del propósito de Dios para el apóstol Pablo. Dice, nació en Tarso. Tarso era una ciudad marítima, una ciudad donde llegaban los barcos, desembarcaban ahí, y era una ciudad muy conocida, tenía mucho dinero por la cuestión de compraventa y demás. Y ahí había era uno de los lugares donde había escuelas más reconocidas. Escuelas donde la gente iba y quería estudiar. Y Pablo, por ser de ese lugar, pudo estudiar en una de esas escuelas, y dice que estudió a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de toda la época. Y decir, oye, ¿por qué no nació en Jerusalén? ¿Por qué no nació en la ciudad de Jerusalén, donde estaba lo mero bueno? No, él tenía que prepararse, porque ahí él hablaba perfectamente el griego, el arameo, las lenguas en ese tiempo tan importantes en las cuales escribieron el Nuevo Testamento. Él tenía que aprender el idioma. Lo que para nosotros en este momento hubiera sido un fracaso, o sea, para mí, y yo digo que nazca en Jerusalén, ahí donde está el fuego santo. No estaba el fuego santo, estaba una cultura que Pablo tuvo que aprender y dominar para luego poder entrar a ella. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, cómo me hubiera gustado nacer en una cuna cristiana? Desde niño, haberme evitado todo esto. No, Dios no se está equivocando. Ahí donde aprendiste, ahí donde viviste, ahí donde fracasaste, ahí donde estuviste con las peores personas, tomaste las peores decisiones, todo es parte del plan perfecto de Dios para llevarte a este punto, a este 2024. Nada se ha equivocado Dios, eres parte de un plan perfecto. No somos parte del destino. Así como si Dios agarrara y, ay, te aviento a ver a dónde caes. No. Dice Dios que Él nos sostiene con su diestra victoriosa todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Así que lo que tú y yo llamamos un fracaso en este momento para Pablo, para Dios es todo un proceso. Fariseo de fariseos, dijo. Conoció la ley, se hizo religioso, extremista, dispuesto a matar por la ley, y mató. Tenía las cartas que le había dado el gobierno. ¿Para qué? Para poder ir y matar a la gente que se había rebelado contra la ley judía. Dios necesitaba un hombre violento, que al momento de convertirse a Jesús,
Al momento de tener ese encuentro con Él, esa violencia, esa pasión con la que un día persiguió a la iglesia, lo llevara a un día a perseguir a los demonios, un día a perseguir a aquellos que estaban perdidos para traerlos a los pies de la cruz. Lo que para nosotros es un fracaso, es que porque yo tuve que vivir esto, es que porque a mí me pasan estas cosas. Yo no sé tú, pero esas preguntas, ¿por qué a mí? Yo me las he hecho. ¿Por qué yo tuve que pasar esto? ¿Por qué yo tuve que vivir esto? Porque tú, en el plan de Dios, mucho más grande que nuestro plan, mucho más perfecto, un plan que lleva a la eternidad, está que tú pudieras dominar eso, pudieras pasar por ahí, pudieras ser empático con el que sufre, pudieras entender a aquellos que están así, para poder alumbrar desde el fracaso humano, pero no desde el fracaso de Dios. Si nos vamos a la Biblia, dime qué personaje no fracasó humanamente. Abraham, una familia disfuncional, hijos con la sirvienta, tuvo que dejar a su hijo, no dejarlo, echarlo, nunca más lo volvió a ver. ¿Qué me dices de Adán y Eva? Los primeros padres. Nomás tenían 2 hijos y uno mató al otro. Para mí son unos fracasados. ¿Qué me dices de Salomón? Lo tenía todo. Yo, de hecho, cuando llegue al cielo no quiero... va a ser de los últimos que voy a ver. Digo, no, lo tenías todo, mi chavo. Le dieron todo, el reino, el trono. Fue hijo de papi, hijo de mami y todo. Joven, sabio, viejo, necio. Terminó adorando a los ídolos de sus mujeres, cuando Dios le había dicho, solo yo. Y lo tenía todo. Fracaso. ¿Qué me dices de Sansón? Desde el vientre Dios lo ungió, desde el vientre fue comisionado para liberar a Israel. Desde el vientre sus padres lo amaron, sus padres lo criaron, y emberrinchado el niño. No, que yo me voy a casar con esta. Oye, hijo, hay muchas hebreas, ¿por qué te quieres casar? No, y yo, y esto. Y luego lo confrontan a la familia de la mujer y se enojan y les hace un escandalazo, matan a la mujer, matan al padre, luego él viene y se vuelve a enojar, se vuelve a enamorar. Un fracaso. Para Dios no fue un fracaso. El día de su muerte mató a más filisteos que toda su vida. Quizás para las personas, para los humanos, nuestra vida ha sido un fracaso. Para Dios no. Todo está dentro de un plan. Así que dejemos de ver este año 2023 como, si no hubiera pasado esto, si yo no hubiera hecho esto. ¿Sabes algo? Esto es parte de... Ojo con esto, no quiero justificar así que mañana me voy a ir a echar una borrachera y todo, y es parte del plan. No se trata de eso. Pero se trata de entender que aún en medio de todo lo malo, Dios hace algo bueno. Imagínate el decir, wow, ¿a poco no nos inspira una persona cuando dice, y perdió a su hijo, y mira, está alabando a Dios, y tú dices, oh, wow, es inspirador? O que estuvo en los campos de concentración, viviendo una vida terrible, pero salió y ahora da conferencias y escribió libros acerca del perdón, y tú te das cuenta y dices, wow, ¿cómo me inspira? Y yo que me quejo de que la vecina me echó la basura y ya no le quiero volver a hablar. Wow, esto sí es grande. Y eso es alumbrar. Justamente eso. Cuando una persona, por lo que ha vivido, no está brillando, no es como estrellita marinera que todo el mundo quiero que me vean. No. Estoy alumbrándote para que en tu oscuridad puedas ver a Jesús en medio de lo que estás viviendo. Estoy alumbrándote para que puedas encontrar el camino que conduce a Jesús. No te estoy diciendo, mira, imítame a mí. Yo, no, porque yo realmente estoy quebrado, sufro. Mi vida en este momento no le veo ni pie ni cabeza, pero te puedo decir que hay uno que puede arreglar, restaurar, guiarnos, darnos alivio en medio de las tormentas, sostenernos en medio de la tribulación, darnos paz. ¿Alguien ha experimentado la paz de la cual habla la Biblia? Cuando todo está
de cabeza, todo que no le ves nada, y tú dices, pero tengo paz, sé que algo Dios va a hacer en todo esto, y esa paz es la que nos permite alumbrar a otros y decirle, mira, la vida no hay vidas perfectas. Si tú y yo estamos buscando una vida perfecta, no la vamos a encontrar, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, nos vamos a decepcionar. La vida es así, un sub y baja de cosas, porque los bajones son los que nos mantienen pegaditos a Dios. Si tú y yo no tuviéramos necesidad de Jesús, esta mañana no estaríamos aquí, te lo aseguro. Estamos aquí porque hemos reconocido que sin Dios no somos nada, que no la vamos a librar si no nos agarramos de Él y no nos aferramos y no le decimos, no te voy a soltar hasta que no me des la victoria, hasta que no me saques de aquí, de esta tormenta, porque no tengo de dónde anclarme. Cuando tú y yo entendemos esta parte, entonces seremos esa luz, la cual Dios pone en alto para que alumbren a otros. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Y por lo cual quiero hablarte esta mañana. Este año te va a poner Dios en alto, más economía, más relaciones, te vas a conectar con personas más grandes. No se te olvide cuál es tu propósito. Tu propósito no es brillar, nuestro propósito no es brillar, nuestro propósito es alumbrar, ser honestos y decir, tomé malas decisiones, viví cosas que no debí vivir, tuve una niñez difícil, tuve una situación que me quebró, pero Dios ha sido bueno y fiel. Y todo esto Dios lo ha usado porque mi propósito está aquí. Mi propósito no estaba en eso. Mi propósito no estaba en ese fracaso. Mi propósito no quedó en ese dolor. Mi propósito no quedó en esa mala decisión. Mi propósito ahí no quedó. Eso te está dando la oportunidad de llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Pablo no hubiera llegado a donde llegó, no hubiera alcanzado a la gente que alcanzó. No, si él no tuviera la doble nacionalidad, él no hubiera podido apelar a César y no lo hubieran llevado a Roma y no hubiera estado en la cárcel un año y no hubiera podido predicar ahí a Jesús y la gente lo hubiera conocido al Señor como lo hizo. Lo que para el mundo hubiera sido algo terrible, mira, un padre inconverso, para Dios era parte. Necesito esto. Necesito que estudie, no en Jerusalén, ¿verdad? Lleno de Dios, no, necesito que esté en las calles, ahí donde conociste las calles, lo malo, el pecado, ahí puedes identificar, puedes conocer el lenguaje, pudiste aprender a ver el lenguaje de aquellos que sufren. Y ahora puedes pararte y alumbrar a los que están en tinieblas. Es tiempo. El mundo necesita que la iglesia se levante y alumbre. La gente está sufriendo. Nosotros tenemos la esperanza de decir, bueno, igual. Y si por ejemplo me va mal de aquí hasta que me muera, pero yo sé que la eternidad va a ser algo glorioso, ¿sí o no es cierto? Pero el mundo no. El mundo no tiene esperanza de decir, bueno, se acaba mi tormento aquí, pero muero y mi tormento seguirá. Y nosotros somos llamados a eso. Que el sacrificio de Jesús no se termine en la cruz, salvando a unos cuantos. Hagamos que valga la pena ese sacrificio, haciendo una pequeña parte, una pequeña labor, alumbrar, para que otros volteen a la cruz y digan, esta es mi respuesta, esta es mi salvación. Y Dios no quiere gente perfecta, porque yo muchas veces escucho y muchas veces dije, bueno, ya que pase esta prueba, vamos a empezar, ya que esté bien, y si no me hubiera pasado esto, pues ahora cómo les digo, y ahora cómo le hago para que me crea. Ya pasé yo por aquí, restáurate, y ve y diles, el mismo Dios que me ha dado la oportunidad de levantarme, de restaurarme, ese mismo Dios está extendiendo tu mano para que te levantes y te restaures. Ese es el propósito. Eso es lo que Dios está anhelando para ti, para mí, este 2024. Eso es lo que Dios, creo, que me dijo
que te diga esta mañana: no has fracasado. En mi plan no está tu fracaso. No fue un fracaso lo que viviste. Estoy enseñándote para llevarte al propósito que yo tengo desde antes de la fundación del mundo, desde antes que siquiera tú nacieses. Yo ya tenía un plan y un destino trazado, y nada se ha salido de mi propósito. Nada. Solamente te di armas y herramientas para que me seas útil en esta tierra. Dios dijo de Pablo, le dice a Ananías: ve, ora por él, porque instrumento escogido me es este. Yo te quiero decir algo: tú eres un instrumento escogido para alumbrar. Para alumbrar. No trates de brillar, porque vas a fracasar y te vas a frustrar. Aquí no se brilla, aquí se alumbra, para que todos puedan ver a Jesús, lo que ha hecho en mí. Seamos transparentes y honestos, sí. Pasé este dolor, estoy viviendo esto, sí, pero yo veo la mano de Dios. Venderle a la gente el que se convierta a Jesús para que todo le vaya bien es una mentira. Estamos siendo charlatanes y mentirosos. Decirle a la gente: si vienes a los pies de la cruz, aunque estés pasando por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Si vienes a los pies de la cruz, cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego, Él estará ahí, no va a dejar que te mueras en ese. Cuando estés en dificultad, Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Eso es lo que nosotros enseñamos de Jesús. Eso es alumbrar, no brillar. Así que esta mañana yo quiero pedirte que te pongas de pie. Y creo que sería un día muy bueno para agradecerle a Dios lo malo. Aquello que no entendemos, aquello que en nuestra cabeza da vueltas y vueltas. Me acuerdo mucho de un meme cuando está una persona en una silla de esas de oficina, y cuando mis amigos me dicen: no le des vueltas al asunto, y la persona está pero así como remolino, así somos, dándole vuelta al asunto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Creo que hoy sería un buen día de decirle a Dios: te agradezco porque me enseñaste, porque yo sigo estando en tu plan, yo sigo estando en tu propósito, yo sigo estando en tu corazón. ¿Sabes? No hay cosa más maravillosa que estar en el corazón de Dios, en sus planes, que Dios no nos haya desechado. Tú y yo estamos aquí porque Dios no nos ha desechado. Dios dice: yo sigo creyendo, no has fracasado, eres parte de la Biblia, eres parte de mi propósito, eres parte de lo que yo quiero hacer en esta tierra en los últimos tiempos. Yo te escogí a ti para que alumbres a otros y ellos me conozcan. A través de tu fracaso, a través de tu dolor, a través de esas dificultades, a través de tus problemas, me conozcan a mí. Levanta tus manos ahí al cielo. Ese es el secreto de cuando Job enfrenta la situación más difícil de su vida. Él rasgó sus vestidos, se postró y adoró. Esa adoración, ese reconocimiento a Dios, esa gratitud fue lo que lo sostuvo en los momentos más oscuros de su vida. Y eso es lo que nos sostendrá este día. Jesús, gracias. Jesús, eres dulce